Hoy estamos celebrando la octava de Pascua, 8 días de gran júbilo y de fiesta por la resurrección del Señor. Y es que lo que quisiéramos celebrar, ¿verdad?, en estos días no cabe en un día. Por eso se prolonga primero 8 días grandes y solemnes y después 50 días grandes de fiesta, para que así podamos celebrar con gozo y con alegría esta festividad de la Pascua del Señor, de Jesús resucitado. Y por eso, queridos hermanos, para poder celebrar esta Pascua gloriosa del Señor, lo primero que debemos alejar de nuestra vida es el miedo, es el temor, es la tristeza y la angustia. Cuando una persona se llena de miedo, cuando una persona se llena de tristeza y de angustia, no puede ver las maravillas de Dios, no alcanza a ver las grandezas de Dios, no puede contemplar lo que el Señor le está mostrando, porque es como una tiniebla que ciega su mente y su corazón. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a gozarnos en el Señor, no a emocionarnos, no a quedarnos con el sentimentalismo y la emoción, porque eso en cualquier momento se puede acabar. Por eso pasa mucho en las iglesias que cuando nosotros estamos muy contentos, ¿verdad?, en alguna cuestión de la fe, ¿verdad?, en lo que hacemos, pues nos sentimos muy alegres, muy emocionados, pero después hasta nos dicen, pues ¿que eres bipolar o qué? Ya estás ahora triste, ¿verdad? Ahora ya no tienes esa misma emoción, ahora ya estás diciendo y haciendo cosas en contra de la misma iglesia, pues ¿qué tienes?, ¿verdad? Y así nos puede pasar a todos cuando en algún momento solo tenemos emoción, solo tenemos sentimentalismo, pero no tenemos verdaderamente la fuerza del gozo y la alegría de Jesús resucitado en nuestro corazón. Por eso Jesús a las mujeres que han ido al sepulcro les dice: no tengan miedo, no tengan temor. Ve y dile a mis hermanos que los veo en Galilea, no tengan miedo. Qué importante entonces es que nosotros aprendamos a entender que en esta alegría pascual lo importante es ser valientes, misioneros del Señor, que nuestra actitud sea de valentía, sea de coraje, de entrega, de amor, que nuestra vida sea de un gozo y una alegría de la fuerza del resucitado en nuestra vida. Eso es entonces lo que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra vida. Y eso es lo que después de estos 40 días de penitencia, de oración, si de veras lo hemos hecho y hemos buscado al Señor, ahora sentimos en nuestra vida y en nuestro corazón la presencia de Jesús resucitado y glorioso. Por eso debemos pedirle al Señor entonces esa fuerza y esa gracia. Porque desde el primer día que nació la iglesia, fíjense bien, hoy lo hemos visto, la iglesia nació en la Pascua, la iglesia nació del costado herido de Cristo, la iglesia nació en esta Pascua gloriosa, ¿verdad? Por eso nos decía el canto de entrada: vengan a celebrar la Pascua del Señor. Por eso hay cantos que dicen la iglesia que nació en la Pascua. ¿Por qué? Porque la iglesia nació en la Pascua. Pero desde el primer día, hoy hemos escuchado con tristeza que se empezaron a manipular las cosas para perseguirla, para destruirla, para acabarla. Desde el primer día, ¿verdad?, cuando los soldados fueron a llevar noticia al gobernador, a los sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes otra vez haciendo de las suyas, los engaños otra vez, ¿verdad?, los acuerdos debajo del mantel, ¿verdad?, debajo del mantel quiere decir, ¿verdad?, con corrupción, con toda su forma, ¿verdad?, les dicen: tomen una fuerte suma de dinero y digan que durante la noche se lo robaron sus discípulos, ¿verdad? Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él, ¿verdad? Las cuestiones del poder, de la política, de la corrupción, todas estas porquerías que se siguen dando hasta el día de hoy. Y, queridos hermanos, desde ese primer día se quedó, ¿verdad?, en que no se le daría crédito.
Y podemos decir que desde ese primer día nuestra iglesia es perseguida, nuestra iglesia quiere ser callada, destruida, nuestra iglesia quiere ser, ¿verdad?, quitada. Pero nadie la quitará, nadie la callará. Han querido hacerlo en estos 2023 años y nadie ha podido. Y es que no han podido, ya lo sabemos bien, porque la fuerza no reside ni en el Papa, ni en los obispos, ni en los curas. La fuerza reside en Jesucristo mismo, en el resucitado, en aquel que murió y resucitó por nosotros, porque Él es el autor de la iglesia, porque Él es la fuerza de la iglesia, porque Él es la alegría y el gozo de la iglesia. Por eso los enemigos de la iglesia, cuando ven que los mártires se gozan en Dios, que los mártires, que los que mueren por su fe se gozan en Dios, se retuercen completamente. ¿Por qué? Porque no entienden que la iglesia no es de la jerarquía, no es del clero, la iglesia es de Jesucristo. La iglesia, queridos hermanos, es del resucitado, guiada por el Espíritu Santo, como lo vimos en la primera lectura de San Pedro, que nos lleva a Pentecostés. Y esto es algo muy importante que debemos notar. En estos días, las primeras lecturas nos van a hablar de Pentecostés y el Evangelio nos va a hablar de la resurrección. Tiene un sentido muy importante. Pentecostés y resurrección están unidos, son la misma fiesta, es la fiesta de Jesús resucitado, están unidos y por eso entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia. A mí me llama la atención cómo este dictador Daniel, ¿verdad?, Ortega de Nicaragua, ¿verdad?, que prohibió el culto, ¿verdad?, creyó que estos días la gente no iría, ¿verdad?, a sus iglesias y se abarrotaron las iglesias de Nicaragua, llenísimas de gente como nunca se habían visto, abarrotadas y llenas, celebrando dentro de sus iglesias. No les dan, ¿verdad?, no les dan permiso de salir, pero las iglesias se llenaron. Ahí está. La iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor, la iglesia católica es de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso algún historiador de alguno de los tiempos decía, ¿qué tan fuerte será la iglesia de Cristo que ni los curas con sus pecados la han terminado, la han acabado? Que ni siquiera nosotros dentro de la iglesia con nuestros pecados y nuestras faltas de testimonio también del pueblo no la han terminado. Es que la iglesia, queridos hermanos, nació en Pascua y la iglesia, queridos hermanos, es de Cristo resucitado. Y la fuerza de la iglesia reside en el resucitado. Ojalá que ante el dolor, ante la tristeza, ante la angustia, no se te olvide el gozo del resucitado. Solo podrás ver las maravillas de Dios y la fuerza de Dios en medio de tristezas, dolores y momentos difíciles, cuando tu gozo esté en el resucitado, cuando tu alegría esté en el resucitado. Por eso cuando María Magdalena y las mujeres vieron a Jesús resucitado, entonces se llenaron de gozo y su alegría fue plena. Por eso en la Pascua se nos pide que nuestra alegría sea plena, sea verdadera. No te dejes llevar por una emoción, no te dejes llevar por un sentimentalismo. Eso puede provocar mucho en la iglesia. Por eso muchas iglesias hoy utilizan el sentimentalismo y el emocionalismo. Gritan, bailan, se avientan, dan de comer, gritan, hacen y todos salen muy eufóricos. Pero después andan ya en otra iglesia o en otra y etcétera. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el emocionalismo, el sentimentalismo. Nosotros, queridos hijos, dejemos que la gracia del resucitado entre a nuestro corazón, a nuestra mente, nos inunde con su presencia y que el gozo de Cristo resucitado brote de un corazón que sabe amar, adorar y alabar a Cristo. Que así sea.